Valentina se durmió con su currículum en el hombro del millonario en pleno vuelo. Había sido un día largo, agotador, sin respuestas. Él solo leyó, sonrió de una manera extraña, y al día siguiente todo cambió. Apoya el canal dejando tu me gusta y comentario, y vamos a nuestra historia. Valentina miró por la ventana del avión y sintió el nudo familiar apretar su garganta. Buenos Aires se extendía allá abajo, un mar infinito de luces y posibilidades que para ella se habían transformado en solo una colección más de puertas cerradas. 3 semanas. 3 semanas durmiendo en el sofá, estrecho de su prima, despertando antes del sol para arreglarse en baños compartidos, recorriendo la ciudad en subte y colectivo, asistiendo a entrevistas donde siempre era la candidata prometedora que quedaba en segundo lugar, siempre casi, nunca suficiente. Ahora, sentada en el asiento 12B de un vuelo nocturno hacia Córdoba, todo lo que Valentina quería era desaparecer, cerrar los ojos y despertar en otro momento de la vida, un momento donde las cosas tuvieran sentido nuevamente. Ajustó la mochila debajo del asiento de adelante, sintiendo el peso de los currículums impresos que aún llevaba dentro de ella. Currículums que costaron los últimos pesos que tenía, impresos en papel especial, que debían demostrar profesionalismo, pero que ahora parecían solo recordatorios caros de fracaso. Había uno en particular que mantenía separado, aquel que llevó a la entrevista de esa mañana, la última antes de rendirse y comprar el pasaje de regreso a casa, una agencia de diseño renombrada, exactamente el tipo de lugar donde siempre soñó trabajar. La entrevista había comenzado bien. Ella mostró su portafolio digital, habló con pasión sobre sus proyectos, sentía esa chispa de esperanza encenderse nuevamente. Y entonces vino la pregunta inevitable sobre experiencia en grandes campañas, sobre contactos en el mercado porteño, sobre disponibilidad para comenzar de inmediato, sin necesidad de reubicación. Valentina respondió honestamente que era de Córdoba, que necesitaría un tiempo para organizarse, y vio la expresión de la reclutadora cambiar sutilmente. La entrevista terminó educadamente, con promesas vacías de retorno que ella ya conocía demasiado bien. El avión comenzó a llenarse, personas acomodando equipajes, ajustando almohadas, hablando por teléfono en las últimas llamadas antes del despegue. Valentina mantuvo la mirada fija en la ventana, tratando de ignorar el movimiento a su alrededor, tratando de no pensar en la conversación difícil que tendría con su madre cuando llegara a casa. ¿Cómo explicaría que había gastado todos los ahorros, que había pedido dinero prestado a su prima, que volvía con las manos vacías después de semanas insistiendo que esta vez sería diferente, que esta vez lo lograría, su madre no la recriminaría? Valentina lo sabía. Doña Clara nunca había sido del tipo que lanzaba errores a la cara, pero habría esa tristeza discreta en sus ojos, esa preocupación silenciosa que era de alguna forma peor que cualquier crítica. Alguien se detuvo al lado de su asiento y Valentina se dio cuenta, sin mirar directamente, que era el pasajero del 12A. Murmuró un «con permiso» bajo y se encogió más contra la ventana, dando espacio para que él pasara. El hombre se acomodó con movimientos precisos, colocó una carpeta de cuero en el espacio bajo el asiento, ajustó el cinturón de seguridad. Valentina lanzó una mirada rápida de soslayo y registró vagamente un traje bien cortado, cabello oscuro peinado hacia atrás, manos que sostenían una tableta cara. Alguien que probablemente volaba en clase ejecutiva en circunstancias normales. Pensó y volvió a prestar atención a la ventana. No tenía energía para una conversación educada con extraños. El despegue fue suave, y tan pronto como se apagó la señal de cinturón de seguridad, Valentina tomó el celular más por reflejo que por real interés en ver algo.
Abrió la bandeja de entrada del correo, sabiendo que no habría nada nuevo. 3 mensajes de agradecimiento por la participación en el proceso de selección, todos con variaciones educadas de, lamentablemente, optamos por otro candidato. Uno de ellos, ni eso. Solo un correo automático diciendo que el proceso había sido cerrado. Valentina cerró la aplicación con más fuerza de la necesaria y apoyó la cabeza en el respaldo, cerrando los ojos. No, iba a llorar. No, otra vez. Ya había llorado lo suficiente en el baño de su prima a las 3 de la mañana, cuando pensaba que nadie la escucharía. Tomó la mochila nuevamente, más para tener algo en qué enfocarse que por real necesidad, y sacó el currículum que había usado esa mañana. El papel estaba levemente arrugado en la esquina superior, donde lo había sostenido con demasiada fuerza durante la caminata hasta el subte. Valentina miró las palabras impresas, las calificaciones cuidadosamente listadas, los proyectos descritos con entusiasmo contenido y profesionalismo, todo tan correcto, tan bien formateado, tan completamente inútil. Y entonces vio la carta, la maldita carta que había escrito la noche anterior, en un momento de agotamiento y frustración, cuando no podía dormir y necesitaba sacar todo lo que estaba sintiendo. Una carta que nunca pretendió mostrar a nadie, mucho menos adjuntar a un currículum, pero que estaba allí grapada en la última página, porque en la prisa de esa mañana había tomado el conjunto equivocado de papeles. Valentina leyó las primeras líneas y sintió las mejillas arder de vergüenza, incluso estando sola, incluso nadie más que ella sabiendo que eso existía. Era una carta demasiado honesta, demasiado cruda, escrita en letra apresurada y manchada en algunos puntos donde lágrimas habían caído sin que ella se diera cuenta. Hablaba sobre miedo, sobre la presión de estar lejos de casa, sobre la sensación de estar decepcionando a todos los que creían en ella. Hablaba sobre sueños que parecían cada vez más lejanos, sobre la duda constante de si realmente era lo suficientemente buena o solo otra más entre miles con aspiraciones mayores que talento. Hablaba al final sobre una promesa que se había hecho a sí misma, una lista numerada de razones para no rendirse, incluso cuando todo, dentro de ella, gritaba para volver corriendo a casa y aceptar un trabajo cualquiera que pagara las cuentas. Ella debería tirar eso, rasgarlo, arrugarlo, hacer desaparecer ese momento de vulnerabilidad expuesto en papel, pero algo la detuvo. Quizás el cansancio, quizás la sensación de... Valentina no importaba más, que ya estaba volviendo a casa derrotada de cualquier forma. Dobró el currículum con la carta aún anexada y lo puso en su regazo, sin energía para guardarlo de nuevo en la mochila. La azafata pasó ofreciendo bebidas y ella pidió agua. Bebió la mitad del vaso de plástico de una vez, sintiendo la garganta seca. No había comido nada desde el café de la mañana, pero no tenía hambre, solo un vacío extraño que no tenía que ver con la comida. El avión encontró algo de turbulencia leve, nada preocupante, pero lo suficiente para hacer que Valentina se agarrara del brazo del asiento instintivamente. El hombre a su lado digitaba algo en la tableta, completamente indiferente a los sobresaltos, y ella sintió una punzada de envidia por esa tranquilidad, por esa capacidad de estar tan absorto en el trabajo que ni la turbulencia importaba. Debía ser bueno tener tanto enfoque, tanto propósito. Debía ser bueno saber exactamente a dónde se iba y tener la certeza de que llegaría allí. Valentina solía tener eso, o al menos pensaba que lo tenía. Solía despertar cada día con claridad sobre lo que quería, sobre los pasos que necesitaba dar. ¿Cuándo fue que eso cambió? ¿Cuándo fue que la determinación se convirtió solo en terquedad y la confianza se volvió solo miedo disfrazado? La fatiga comenzó a pesar sobre ella de forma casi física, semanas de mal sueño y estrés acumulado cobrando su precio.
Valentina parpadeó lentamente, tratando de mantener los ojos abiertos, pero era una batalla perdida. El zumbido de los motores del avión, la oscuridad allá afuera, el calor suave de la cabina, todo conspiraba para llevarla al sueño. Se acomodó en el asiento estrecho, tratando de estar más cómoda, y sintió la cabeza caer hacia un lado. Solo unos minutos, pensó. Solo descansaré los ojos por unos minutos y luego volveré a preocuparme por todo lo demás. El currículum se deslizó levemente de su regazo, pero ella no se dio cuenta, ya medio dormida, el cuerpo finalmente relajándose después de semanas de tensión constante. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, cuando una sensación extraña la trajo de vuelta a la semiconsciencia. Algo estaba diferente, pero el sueño era demasiado denso para que pudiera procesarlo completamente. Había una firmeza bajo su mejilla, algo que definitivamente no era la ventana fría del avión, y un olor masculino, discreto, de perfume caro, mezclado con la tela de un traje bien cuidado. Valentina intentó abrir los ojos, pero los párpados pesaban toneladas, y su cuerpo, finalmente relajado después de tanto tiempo, se negaba a despertar completamente. Solo un minuto más, murmuró su cerebro nebuloso, y dejó que la oscuridad la llevara de vuelta. Leonardo. Fernández estaba acostumbrado a vuelos largos, a horas confinado en espacios reducidos, perfeccionando el arte de trabajar en cualquier circunstancia, pero no estaba acostumbrado a tener extraños durmiendo literalmente sobre él. Cuando sintió el peso repentino contra su hombro, su primer instinto fue de irritación. Estaba en medio de un análisis importante. Tenía 3 informes para revisar antes de aterrizar y definitivamente no tenía tiempo ni paciencia para lidiar con pasajeros que no respetaban el espacio personal. Se giró para despertar a la mujer educadamente, pero las palabras murieron antes de salir. Ella estaba profundamente dormida, el rostro relajado de una manera que sugería un extremo agotamiento, no solo cansancio común, y había algo en su expresión, incluso en sueño, que parecía cargar un peso, una tristeza que Leonardo reconoció vagamente como aquella que había visto en su propio espejo años atrás, cuando estaba construyendo todo desde cero y cada día parecía una batalla imposible. Suspiró, decidiendo dejarla dormir unos minutos más antes de despertarla gentilmente. No sería el fin del mundo sostener la tableta en un ángulo extraño por un tiempo, pero entonces algo se deslizó de su regazo, cayendo en el espacio entre los asientos. Leonardo lo tomó automáticamente, con la intención de guardarlo para devolverlo cuando ella despertara. Era un currículum, se dio cuenta, y estaba a punto de simplemente colocarlo de nuevo en su regazo, cuando algo llamó su atención. Había papeles grapados allí, y una de las páginas no era un currículum formal. Era una carta manuscrita, letra apresurada, algunas palabras borrosas. Leonardo sabía que no debía leer. Sabía que era una invasión de la privacidad, que no era asunto suyo, pero sus ojos ya habían capturado las primeras líneas, y algo en ellas lo hizo continuar, olvidando completamente los informes que debía estar revisando. Y mientras leía línea tras línea de esa confesión cruda y honesta, algo dentro de Leonardo se movió de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No era pena, no era condescendencia, era reconocimiento. Era ver reflejada en esas palabras una versión de él mismo de años atrás, cuando todo parecía imposible, pero insistía de todos modos, cuando el miedo era constante, pero la determinación era mayor. Y había algo más, algo en la brutal honestidad de esa carta, en la vulnerabilidad expuesta sin filtros, que lo tocó de una manera que ni siquiera podía nombrar completamente. Cuando terminó de leer,
Leonardo miró a la mujer dormida en su hombro, con ojos completamente diferentes. Ya no era una extraña inconveniente, era alguien con una historia, con sueños, con un coraje que probablemente ni siquiera reconocía en sí misma. Y Leonardo, que durante años había mantenido su vida personal y profesional en compartimentos separados y bien sellados, se sorprendió a sí mismo al pensar que quería saber más. Quería entender quién era esa persona que escribía con tanta honestidad sobre miedo y esperanza al mismo tiempo, y más sorprendente aún, sintió un impulso creciente de hacer algo al respecto, de intervenir de alguna manera, incluso sin saber exactamente por qué. Valentina despertó lentamente, la conciencia volviendo en capas confusas. Primero vino la sensación de calor, cómoda y extraña al mismo tiempo. Luego la percepción de que ya no estaba apoyada en la fría ventana del avión, sino en algo sólido y suave. Entonces, con un choque de vergüenza que la despertó por completo, se dio cuenta de que estaba prácticamente acurrucada contra el hombro del hombre a su lado, el rostro presionado contra la tela de su traje, un cabello pegado en la esquina. Valentina se apartó tan rápido que casi golpeó la cabeza en el respaldo del asiento de adelante, las mejillas ardiendo de vergüenza. «Lo siento», dijo, con la voz ronca por el sueño. «No quería. Ni siquiera me di cuenta de que estaba... Dios, disculpa de verdad». Pasó las manos por su rostro intentando recomponerse, sintiendo la marca del tejido impresa en la mejilla. ¿Cuánto tiempo había dormido? Y lo peor, ¿cuánto tiempo había estado literalmente acostada sobre un completo desconocido? Valentina arriesgó una mirada en su dirección, preparada para ver irritación o incomodidad, y encontró algo completamente diferente. El hombre la observaba con una expresión que no podía descifrar, algo entre diversión y una intensa curiosidad. Era más joven de lo que había imaginado en el primer vistazo, quizás a principios de los 30, con rasgos marcados y ojos oscuros que parecían ver más de lo que debían. «No hay problema», respondió con una voz calma, casi amable. «Parecías necesitar el descanso». Valentina sintió una nueva ola de vergüenza. Claro que parecía necesitarlo. Probablemente tenía una cara horrible, ojeras profundas, cabello desarreglado, toda la apariencia de alguien que había pasado semanas durmiendo mal y comiendo peor. Murmuró otro pedido de disculpas y se giró para buscar la mochila, deseando desesperadamente tener algo que hacer con las manos, alguna forma de esconderse de su mirada penetrante. Fue entonces cuando se dio cuenta del currículum. El currículum ya no estaba en su regazo, donde lo había dejado antes de quedarse dormida. El pánico llegó instantáneo y helado. Valentina miró a su alrededor frenéticamente, revisó entre los asientos bajo sus pies y en el bolsillo del asiento de adelante. «Nada». «¿Perdiste algo?», preguntó el hombre, y había algo en su tono, una nota extraña que no pudo identificar. Valentina se volvió hacia él, intentando mantener la voz tranquila. «Un currículum, ¿lo viste? Un currículum, papel doblado, tenía unos documentos grapados. Se cayó mientras dormía, creo». Vio algo pasar por los ojos de él, demasiado rápido para capturarlo, y entonces él extendió la mano, tomando algo del espacio a su lado. Valentina tomó el papel que él ofrecía y su corazón se detuvo. Estaba diferente. No doblado como lo había dejado, sino abierto como si alguien lo hubiera leído. Y la carta, la maldita carta manuscrita que había grapado sin pensar, estaba visible, la caligrafía apresurada expuesta para que cualquiera la viera. Miró del papel al hombre a su lado y en ese segundo entendió todo. Él había leído su confesión más cruda, sus inseguridades expuestas, toda esa vulnerabilidad que nunca había pretendido compartir con nadie, mucho menos con un extraño en un avión. «¿Leíste eso?», dijo. No era una pregunta,
Leonardo dudó solo un segundo antes de asentir. Sí, el papel cayó. Lo recogí para devolverlo y terminé leyendo. Lo siento si invadí tu privacidad. Valentina sintió su rostro arder, pero no era solo vergüenza. Era una mezcla confusa de humillación, rabia y algo cercano al desespero. Esa carta tenía cosas que apenas admitía para sí misma, miedos que nunca verbalizaría en voz alta, dudas que guardaba en el fondo de la mente donde nadie pudiera verlas. Y ahora, un extraño, un hombre claramente exitoso, que probablemente nunca entendería lo que era ser rechazado repetidamente, había leído todo eso. No tenías derecho, dijo, la voz saliendo más dura de lo que pretendía. Leonardo no desvió la mirada, pero ella vio algo cambiar en su expresión, una suavidad que contrastaba con su apariencia formal. Tienes razón, respondió. No tenía, pero lo leí de todos modos y lo siento por eso. Hubo una pausa y luego continuó, con la voz lo suficientemente baja para que solo ella escuchara en el murmullo del avión. Pero tampoco me arrepiento completamente, porque lo que escribiste allí fue una de las cosas más honestas que he leído. Valentina parpadeó, no esperando eso. ¿Qué? Leonardo ajustó su posición, girándose ligeramente para mirarla. Esa carta, dijo, es brutal en su honestidad. No intentaste adornar nada, no fingiste estar bien, no usaste clichés motivacionales vacíos. Simplemente dijiste la verdad cruda y real, y ¿sabes qué más me impresionó? La lista al final, las razones para no rendirte, porque a pesar de todo el miedo y la duda que expresaste, al final aún encuentras razones para continuar. Eso no es debilidad, es fuerza. Valentina se quedó en silencio, completamente desarmada. No era la reacción que esperaba. Esperaba pena, tal vez condescendencia o, peor aún, indiferencia. Pero había algo en la forma en que él hablaba, una sinceridad que parecía genuina, que la hizo reconsiderar la rabia inicial. No entiendes, dijo finalmente, con la voz más suave ahora. Estas semanas han sido terribles. Cada puerta cerrada, cada ola, fue un placer conocerte, pero elegimos a otro candidato. Comencé a creer que el problema era yo, que no era lo suficientemente buena, que nunca lo sería. Y ahora estoy volviendo a casa sin nada que mostrar, sin siquiera una oferta, sin nada más que dudas y una sensación de fracaso que no puedo sacudir. Leonardo escuchó en silencio, y cuando ella terminó, no ofreció frases hechas sobre cómo las cosas mejorarían o sobre puertas que se cierran y ventanas que se abren. En cambio, dijo algo inesperado. Entiendo más de lo que imaginas. Valentina lo miró con escepticismo. Lo dudo. Estás con un traje caro, viajando, probablemente por trabajo, claramente exitoso. ¿Cómo podrías entender? Leonardo sonrió, pero no había arrogancia allí, solo una tristeza antigua, porque hace 10 años estaba exactamente donde tú estás ahora, quebrado, rechazado, volviendo a casa después de intentar hacer que funcionara en una gran ciudad y fallando miserablemente. Dormí en sofás de amigos, comí fideos instantáneos durante semanas, fui a decenas de entrevistas, donde siempre era casi nunca suficiente. Y hubo un momento en un autobús de regreso al interior, donde escribí algo muy parecido a tu carta, una lista de razones para no rendirme, porque era literalmente la única cosa que me impedía simplemente aceptar la derrota. Valentina lo estudió, buscando. Valentina notó señales de que él estaba inventando aquello para hacerla sentir mejor, pero había una autenticidad en sus ojos que era imposible fingir. ¿Y qué pasó?, preguntó. ¿Cómo saliste de eso? Leonardo suspiró, mirando la tablet olvidada en su regazo. Persistencia estúpida. Honestamente, seguí intentando cuando todo el mundo decía que fuera realista, que aceptara un trabajo cualquiera y olvidara los grandes sueños.
Tomé trabajos temporales que odiaba para pagar cuentas, mientras trabajaba en mi propio proyecto en las madrugadas. Fallé más veces de las que puedo contar, pero seguí porque en la lista que escribí en ese autobús, una de las razones era prometerme que no quería mirar hacia atrás a los 40 años y preguntarme qué hubiera pasado si hubiera intentado una vez más. Había algo en la forma en que él hablaba, sin dramatismo, pero con convicción real, que hizo que Valentina sintiera algo cambiar dentro de ella. No era exactamente esperanza, era demasiado pequeño para eso, pero tal vez era la semilla de algo parecido. ¿Crees que debería seguir intentando, entonces?, preguntó. Leonardo movió la cabeza. No voy a decirte lo que deberías hacer. Esa decisión es solo tuya. Pero voy a decir esto. Esa carta, ese currículum, muestra a alguien talentosa, dedicada y lo suficientemente valiente como para intentar incluso con miedo. Eso vale mucho más que la mayoría de los currículums perfectos que he visto, llenos de experiencia, pero vacíos de verdadera pasión por lo que hacen. Valentina sintió que los ojos le ardían, las lágrimas amenazando con aparecer, pero las contuvo. «Gracias», dijo en voz baja, «por leer, por entender, por no hacerme sentir patética». Leonardo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de manera sorprendente. «Estás lejos de ser patética. Y mira, sé que no me conoces y probablemente te parezca extraño aceptar ayuda de un desconocido en un avión, pero puedo hacerte una sugerencia». Valentina asintió curiosa. «Tu currículum, excepto la carta que probablemente no deberías haber adjuntado», dijo con una media sonrisa. «Es bueno, muy bueno. Tienes proyectos interesantes, un enfoque creativo claro. El problema no eres tú, es que estás buscando en los lugares equivocados». «¿Cómo así?», preguntó Valentina. Leonardo tomó su celular, revisó algo rápidamente. «Solo estás mirando agencias grandes, ¿verdad? Las establecidas, las que todo el mundo conoce». Valentina confirmó. «Claro, son las mejores, las que realmente pueden impulsar una carrera». Leonardo hizo un sonido pensativo. «Y también son las más saturadas, las que reciben cientos de currículums idénticos todos los días». ¿Alguna vez has pensado en empresas emergentes? En empresas más pequeñas que están creciendo, lugares donde tu trabajo tendría un impacto real e inmediato, donde no serías solo otra diseñadora junior en un equipo de 50, sino alguien cuyas ideas realmente importarían. Valentina admitió que no había pensado mucho en eso. Las empresas emergentes siempre le parecieron arriesgadas, inestables, no el tipo de comienzo sólido que buscaba. Leonardo la sintió como si esperara esa respuesta. «Entiendo tu razonamiento, pero déjame contarte un secreto. Es precisamente en esos lugares más pequeños, más arriesgados, donde las carreras realmente despegan, porque aprendes más rápido, asumes mayores responsabilidades, construyes un portafolio mucho más robusto en la mitad del tiempo. Y si funciona, creces junto con la empresa. Si no funciona, sales con experiencia que ninguna agencia grande te daría en años». Valentina absorbió eso, su mente ya comenzando a recalcular posibilidades que había descartado antes. «Hay algo que deberías saber», continuó Leonardo. Y Valentina se dio cuenta de que él dudaba, como si no estuviera seguro de si debería continuar. «Trabajo en inversiones. Ayudo a empresas en etapa inicial a crecer. Tengo contactos con decenas de empresas emergentes que siempre están buscando talentos. Algunas están en el área de diseño, marketing, branding. Si quieres, puedo hacer algunas presentaciones, abrir puertas. No prometo nada más que entrevistas. El resto dependería de ti, pero al menos serían oportunidades reales, no solo más currículums en la pila». Valentina lo miró, tratando de procesar eso. «¿Por qué harías eso?», preguntó sospechosamente.
No me conoces. Leonardo se encogió de hombros, pero había algo vulnerable en su expresión. Porque alguien hizo eso por mí hace años, cuando estaba en el fondo del pozo. Un mentor que no tenía ninguna razón para ayudarme, pero que vio algo en mí y decidió darme una oportunidad. Nunca olvidé eso y desde entonces trato de devolver el favor cuando puedo. Y por él, agregó, esa carta me recordó por qué comencé todo esto, no por el dinero o el prestigio, sino porque un día yo también necesitaba desesperadamente una oportunidad y prometí a mí mismo que cuando pudiera ayudaría a otras personas a tener la suya. Valentina sintió algo calentar en su pecho, una gratitud mezclada con una esperanza cautelosa. No sé qué decir, admitió. Leonardo extendió la mano. Comienza diciéndome tu nombre completo. Ella tomó su mano, sintiendo la firmeza del apretón. Valentina Andrade. Él sonrió. Leonardo Fernández. Y ahora que se han hecho las formalidades, hagamos lo siguiente. Pásame tu correo electrónico y teléfono y mañana haré algunos contactos, pero hay una condición. Valentina levantó las cejas. Vaya, prometes que irás a esas entrevistas con la misma honestidad de esa carta, dijo, sin intentar ser perfecta, sin esconder quién realmente eres, porque es precisamente eso, la autenticidad que hace toda la diferencia entre alguien que es solo competente y alguien extraordinario. Valentina sintió que las lágrimas finalmente escapaban, pero esta vez no eran de frustración o vergüenza, eran de alivio, de gratitud, de una esperanza frágil, pero real. Ella anotó su información en el celular de Leonardo, y cuando el avión comenzó a descender hacia Córdoba, miró por la ventana y vio su ciudad natal con ojos diferentes. Ya no era solo el lugar del que estaba huyendo derrotada, sino quizás, solo quizás, el lugar donde una nueva jornada podría comenzar. Y a su lado, Leonardo guardaba el celular y sonreía para sí mismo, pensando que a veces el universo tenía formas extrañas de poner a las personas adecuadas en el camino de otras. Él aún no lo sabía, pero ese encuentro casual, Valentina cambiaría su vida tanto como cambiaría la de ella, de formas que ninguno de los dos podría prever en ese momento, a miles de metros de altura, mientras el avión surcaba la noche en dirección a un futuro que de repente parecía lleno de posibilidades. Valentina despertó la mañana siguiente en su habitación de infancia, rodeada de pósters descoloridos y premios de diseño de cuando aún estaba en la universidad. La luz del sol entraba por las rendijas de la persiana, iluminando partículas de polvo que danzaban perezosamente en el aire. Por un momento, aún medio dormida, casi olvidó todo, casi logró fingir que las últimas semanas no habían sucedido, pero entonces la realidad volvió con todo su peso, junto con el recuerdo surrealista del vuelo de la noche anterior, del hombre de traje que había leído su carta más íntima y, contra todas las expectativas, había ofrecido ayuda en lugar de juicio. Ella tomó el celular de la mesita de noche, verificando la hora. 9:15 de la mañana, demasiado tarde para fingir que aún estaba dormida cuando su madre inevitablemente viniera a preguntar sobre el viaje. Valentina suspiró y abrió las aplicaciones por reflejo, primero el correo electrónico, esperando ver solo más silencio o nuevos rechazos educados. Y entonces se detuvo, el corazón acelerándose. Había un mensaje nuevo enviado a las 7:30 de la mañana, remitente Leonardo Fernández. El asunto decía simplemente oportunidades. Con dedos que temblaban levemente, Valentina abrió el correo. Buenos días, Valentina. Como prometí, contacté a algunos conocidos. Adjunto 3 oportunidades que creo que combinan con tu perfil. 2 en Córdoba y 1 en Buenos Aires, por si aún consideras volver. La primera es una empresa
emergente de branding, que trabaja con pequeños negocios locales. Están buscando a alguien para liderar el departamento creativo. La segunda es una empresa de tecnología educativa que necesita rediseñar completamente su identidad visual. La tercera es un estudio boutique en Buenos Aires que valora exactamente el tipo de enfoque auténtico que vi en tu trabajo. Te puse en contacto directo con los fundadores. Ellos esperan tu correo no como un favor mío, sino porque mostré tu portafolio y se interesaron genuinamente. El resto es contigo. Buena suerte, Leonardo. Valentina leyó el mensaje 3 veces, cada palabra consolidándose lentamente en su mente. Él realmente había hecho eso. No solo había prometido vagamente ayudar y desaparecido como tantos hacen, sino que realmente, concretamente, había abierto puertas antes incluso de que saliera el sol. Y más que eso, había hecho hincapié en dejar claro que no era caridad, que era mérito suyo, que las empresas se interesaron por el trabajo, no por favores. Había una amabilidad en eso que la tocó profundamente. Una comprensión de que ella necesitaba saber que no era pena, sino una oportunidad real. Pasó la mañana investigando cada empresa mencionada, estudiando sus trabajos anteriores, entendiendo sus misiones y valores. La empresa emergente de branding, llamada Raíz Creativa, tenía un enfoque que la intrigó inmediatamente, trabajando con pequeños emprendedores cordobeses para crear identidades visuales accesibles, pero impactantes. La empresa de tecnología educativa Eduers estaba desarrollando una plataforma para democratizar la educación de calidad y necesitaban a alguien que entendiera cómo traducir conceptos complejos en un diseño intuitivo y acogedor. Y el estudio en Buenos Aires, aunque más pequeño que las agencias donde había intentado antes, tenía un portafolio de trabajos auténticos y creativos que hacían exactamente el tipo de diseño por el cual ella era apasionada. Valentina pasó horas elaborando 3 correos diferentes, cada uno personalizado, mostrando no solo competencia técnica, sino comprensión real de lo que cada empresa buscaba. No intentó sonar perfecta o demasiado corporativa, recordando el consejo de Leonardo sobre autenticidad. Habló sobre su pasión por el diseño, que cuenta historias, sobre cómo creía que un buen diseño no era un lujo, sino una herramienta de transformación. Y cuando finalmente presionó enviar en los 3 correos, sintió algo que no experimentaba en semanas. Una mezcla de nerviosismo y emoción, la sensación de estar haciendo algo que realmente importaba. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Aún esa tarde, Mariana, fundadora de Raíz Creativa, respondió con entusiasmo: «Me encantó tu enfoque, Valentina. Leonardo mencionó que tienes una perspectiva única y puedo verlo en tu portafolio. ¿Podemos agendar una conversación mañana? Prefiero llamadas de video, son más personales». Valentina respondió inmediatamente confirmando disponibilidad y pasó el resto del día en un estado de ansiedad productiva, preparándose mentalmente, revisando su trabajo, tratando de no crear expectativas demasiado altas, pero fallando miserablemente en eso. Esa noche, mientras cenaba con su madre en la pequeña y familiar cocina, doña Clara preguntó sobre Buenos Aires, sobre cómo había sido, si había conseguido algo. Valentina dudó, no queriendo crear esperanzas prematuras, pero también incapaz de contener completamente la emoción. «No, exactamente, madre», ella comenzó. «No conseguí nada de las empresas donde entrevisté». Vio la decepción discreta aparecer en los ojos de su madre y se apresuró a continuar. Pero sucedió algo inesperado en el vuelo de regreso. Conocí a alguien. Ella se detuvo tratando de encontrar las palabras correctas. Alguien que entendió lo que estoy pasando y me ayudó a ver posibilidades que no estaba considerando.
Tengo una entrevista mañana, madre. Una oportunidad real. Doña Clara estudió a su hija con esa mirada penetrante que solo las madres tienen, esa que ve más allá de las palabras, y esa persona preguntó cuidadosamente, ¿es alguien confiable? Valentina pensó en la pregunta, en la honestidad que vio en los ojos de Leonardo, en la forma en que compartió su propia historia sin glamorizar las dificultades. Creo que sí, respondió. Él no me prometió nada que no pudiera cumplir y todo lo que ha hecho hasta ahora fue exactamente lo que dijo que haría. Doña Clara asintió lentamente. Entonces voy a desear que todo salga bien, hija. Te mereces algo bueno después de tanto intentar. La entrevista a la mañana siguiente fue diferente de todas las otras que Valentina había hecho. Mariana apareció en la pantalla de la computadora con una sonrisa genuina, cabello rizado suelto, en una oficina claramente casera, con plantas al fondo y un gato que ocasionalmente pasaba por la cámara. No hubo formalidades excesivas, no hubo preguntas trampas sobre debilidades disfrazadas de fortalezas. En cambio, Mariana habló apasionadamente sobre la misión de Raíz Creativa, sobre cómo creía. Valentina se preguntó qué pequeños negocios merecían un diseño tan bueno como las grandes corporaciones. Y le preguntó a Mariana no sobre experiencia en campañas masivas, sino sobre lo que la motivaba, lo que la hacía despertar con ganas de crear. Valentina, recordando el consejo de Leonardo, no intentó dar la respuesta corporativamente correcta. Habló sobre crecer viendo a su madre luchar para mantener una pequeña tienda de artesanías, sobre cómo siempre supo que un buen diseño podría haber hecho la diferencia, pero era inaccesible. Habló sobre creer que la creatividad no debería ser un privilegio de quienes pueden pagar caro, sino una herramienta disponible para quienes tienen historias que contar y productos que compartir. Y habló con una honestidad que la sorprendió sobre las semanas difíciles, sobre cuestionar si era lo suficientemente buena y sobre cómo aquella conversación en el avión la había hecho darse cuenta de que tal vez estaba buscando validación en los lugares equivocados. Mariana escuchó todo con atención, que parecía genuina, haciendo preguntas que profundizaban en lugar de interrogar. Cuando Valentina terminó de mostrar proyectos de su portafolio, explicando las elecciones creativas, las historias detrás de cada diseño, hubo un momento de silencio. Entonces Mariana sonrió, una sonrisa amplia que iluminó la pantalla. Valentina, seré directa. Eres exactamente el tipo de persona que buscamos. Alguien que entiende que el diseño no es solo estética, es comunicación, es empatía, es contar historias que importan. Me gustaría hacerte una propuesta. El corazón de Valentina se disparó. Mariana continuó. Somos pequeños aún. No puedo competir con los salarios de grandes agencias, pero puedo ofrecer liderazgo creativo real, proyectos donde tus ideas serán implementadas, no solo presentadas y olvidadas. Trabajo remoto con flexibilidad, porque creo que la creatividad no funciona bien en horarios rígidos y crecimiento. A medida que crecemos, tú creces con nosotros. ¿Qué te parece? Valentina sintió lágrimas de alivio amenazando, pero mantuvo la compostura. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó, la voz firme a pesar de la emoción. En los días siguientes, Valentina se sumergió en preparativos, conversando con Mariana sobre proyectos iniciales, conociendo virtualmente al pequeño equipo de la Raíz Creativa, sintiendo por primera vez en meses que estaba en el lugar correcto. Eduver también regresó ofreciendo un proyecto freelance para rediseñar su plataforma, algo que podría hacer paralelamente. Era más trabajo de lo que esperaba, pero era el tipo de trabajo que la emocionaba, que tenía sentido, que tenía propósito, además de solo llenar su portafolio. Y durante todo esto mantuvo contacto con Leonardo, no diariamente, pero con mensajes ocasionales.
Él verificando cómo iba todo, ella agradeciendo de nuevo, compartiendo pequeñas victorias. Había una extraña facilidad en esa comunicación, como si hubieran saltado las fases usuales de conocer a alguien y fueran directamente a algo más genuino. Leonardo contaba sobre proyectos en los que trabajaba, desafíos que enfrentaba, y Valentina se daba cuenta de que él no hablaba así con muchas personas, que había una vulnerabilidad que rara vez mostraba. 3 semanas después de aquel vuelo, Valentina estaba en una videollamada revisando conceptos para un cliente de La Raíz cuando recibió un mensaje de Leonardo. Estaré en Córdoba la próxima semana para reuniones. ¿Te gustaría tomar un café y escuchar cómo va todo? Valentina miró el mensaje por un largo momento. Había algo allí, un deseo de ver lo que iba más allá de la gratitud profesional, una curiosidad sobre quién era ese hombre fuera del avión, fuera de los correos pulidos. Respondió que le encantaría y acordaron para un martes en una cafetería en el barrio antiguo. Cuando llegó el día, Valentina se sintió más nerviosa de lo que esperaba, cambiándose de ropa 3 veces antes de salir, diciéndose a sí misma que era ridículo estar tan ansiosa por un simple café de agradecimiento. Llegó al lugar 5 minutos antes y lo vio ya esperando, no de traje esta vez, sino con jeans y una camisa casual que lo hacía parecer más joven, más accesible. Leonardo sonrió cuando la vio, levantándose para saludarla. Y Valentina sintió algo moverse en su pecho, algo que no tenía nada que ver con gratitud profesional. Se sentaron junto a la ventana, pidieron café y en los primeros minutos hubo una extraña timidez, como si ahora, cara a cara, en un contexto normal, no supieran exactamente cómo actuar. Pero entonces Valentina comenzó a contar sobre los proyectos, sobre cómo La Raíz estaba creciendo rápido, sobre la satisfacción de ver su trabajo realmente haciendo una diferencia para pequeños emprendedores que finalmente tenían identidades visuales profesionales. Y Leonardo escuchó con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes, compartiendo perspectivas de negocio que ella no había considerado. Y entonces, en medio de la conversación sobre diseño y emprendimiento, Leonardo dijo algo que cambió el tono de todo. ¿Sabes por qué realmente te ayudé en aquel avión? Valentina pausó la taza a medio camino de su boca. Dijiste que alguien te ayudó en el pasado, que estabas pagando hacia adelante. Leonardo asintió. Dijo que sí, y es verdad, pero no fue solo eso. Valentina, cuando leí aquella carta, cuando vi toda esa honestidad cruda, vi a alguien que aún creía a pesar de todo. Y me recordó por qué comencé todo esto, porque construyo lo que construyo. Me recordó que el éxito sin propósito es vacío. Tú me recordaste lo que realmente importa. Valentina no supo qué decir, el corazón latiendo más rápido. Leonardo continuó, la voz más suave ahora. Y en las últimas semanas, conversando contigo, viendo tu entusiasmo por el trabajo, tu dedicación, me di cuenta de algo, que no quiero que esto sea solo una historia de ayudar a alguien y seguir adelante. Quiero seguir conversando contigo, conociéndote, no solo como mentora y mentoreada, sino como... Él dudó, buscando las palabras correctas, como personas que se importan una con la otra. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades no dichas. Valentina miró al hombre frente a ella, el hombre que había aparecido en su vida en el momento más inesperado y había cambiado todo, y sintió que algo encajaba. Yo también quiero eso, dijo suavemente. Y cuando sus miradas se encontraron, ambos supieron que aquello, lo que fuera, apenas estaba comenzando. Los meses siguientes fueron de transformación silenciosa. Valentina se lanzó al trabajo con una pasión renovada, creando identidades visuales para pequeños.
Los emprendedores finalmente podían competir visualmente con negocios más grandes. Cada proyecto era una historia, cada logo tenía significado. Y por primera vez en su vida profesional, Valentina despertaba genuinamente emocionada por trabajar. La raíz creativa crecía rápidamente y con ella la confianza de Valentina en sus propias capacidades. Mariana confiaba en ella completamente, dándole libertad creativa que nunca habría tenido en agencias más grandes, y los resultados hablaban por sí mismos. Pero paralelamente al crecimiento profesional, algo igualmente significativo sucedía. Leonardo visitaba Córdoba con creciente frecuencia, siempre con justificaciones de negocios, reuniones con inversores locales, análisis de nuevas empresas y siempre encontraba tiempo para ver a Valentina. Cafés se transformaron en cenas. Conversaciones profesionales se deslizaban naturalmente hacia asuntos personales y poco a poco, casi sin darse cuenta, estaban construyendo algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos sentían profundamente. Hubo una tarde en particular, 2 meses después de aquel primer café, que marcó un cambio. Leonardo apareció sin avisar en la pequeña oficina compartida donde Valentina trabajaba algunas veces a la semana. Ella estaba concentrada en un proyecto, auriculares en los oídos, cabello recogido desordenadamente con un lápiz, cuando sintió una presencia. Miró hacia arriba y allí estaba él, apoyado en el umbral de la puerta con una sonrisa que hacía algo extraño en su estómago. «Vine sin avisar», dijo casi dudoso. «Estaba pasando cerca y pensé en secuestrarte para un almuerzo». Valentina miró la pantalla de la computadora, el plazo que tenía por delante, y luego volvió a mirar a Leonardo. Debería decir que estaba ocupada, que tenía trabajo, pero la verdad era que no quería. Quería estar con él, quería escuchar su voz. Quería esas horas robadas que se habían convertido en las mejores partes de sus semanas. «¿Me das 10 minutos para salvar esto?». Ella respondió con una sonrisa. Leonardo esperó, observándola trabajar con una atención que ella sentía incluso sin mirar directamente, una intensidad que la hacía hiperconsciente de cada movimiento. Almorzaron en un restaurante simple en el barrio de San José, lejos de los lugares turísticos donde servían empanadas y asado, que Leonardo declaró ser el mejor que había probado. Hablaron de todo, sobre la infancia de Valentina en Córdoba, las tardes en la playa, los veranos sofocantes y la fiesta de San Juan, sobre la de él, en Mendoza, en una ciudad pequeña, donde todos conocían a todos, sobre el padre que trabajaba en la construcción, y la madre profesora que insistió en que fuera a la universidad, incluso cuando no tenían dinero, sobre sueños antiguos, miedos secretos, memorias que rara vez compartían con otros. Y entonces Leonardo preguntó algo que la tomó desprevenida. «¿Eres feliz, Valentina? No solo con el trabajo, sino realmente feliz». Ella consideró la pregunta honestamente. «Lo soy», respondió, «más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Siento que finalmente estoy en el lugar correcto, haciendo lo que debería hacer. ¿Y tú?». Él dudó, girando el vaso de jugo entre las manos. «Profesionalmente siempre he estado bien. Construí lo que quería construir. Tengo éxito por los estándares convencionales, pero personalmente se detuvo buscando palabras. Pasé tanto tiempo enfocado en crecer, en probar algo que olvidé construir una vida más allá del trabajo. Hasta hace poco, Valentina sintió el corazón acelerarse. Hasta hace poco, Leonardo la miró directamente hasta conocerse, hasta recordar que hay algo más allá de hojas de cálculo y reuniones y próximos negocios. «Me haces querer más, Valentina, más tiempo libre, más momentos reales, más vida vivida, en lugar de solo ejecutada». El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas. Valentina quería preguntar qué significaba exactamente eso, a dónde iban, pero algo la detuvo.
Tal vez miedo a romper lo que fuera que estuviera creciendo entre ellos. Tal vez la sensación de que algunas cosas no necesitaban ser nombradas para ser reales. Pero Leonardo no dejó pasar el momento. Valentina, necesito decirte algo. Desde aquel vuelo, desde que leí aquella carta, no has salido de mi cabeza. Al principio pensé que era solo admiración, ganas de ayudar, pero con el tiempo, hablando contigo, viendo quién eres, me di cuenta de que es mucho más que eso. Me gustas, no como mentor o amigo, sino como alguien que quiere estar cerca, que quiere conocer cada parte de quién eres, que despierta pensando en ti y se duerme deseando haber pasado más tiempo juntos. Valentina se quedó sin palabras, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Leonardo continuó, la voz más suave ahora. Sé que hay una diferencia entre nosotros, de edad, de experiencia, de dónde estamos en la vida. Y sé que comencé como alguien que te ayudó profesionalmente, lo que complica las cosas. Así que, si no sientes lo mismo, si esto es extraño o incómodo, podemos fingir que nunca dije nada y seguir siendo amigos. Pero necesitaba ser honesto, porque esta honestidad, esta autenticidad que tú me enseñaste, funciona en ambos sentidos. Valentina respiró hondo, sintiendo lágrimas amenazar sin entender exactamente por qué. Leonardo, comenzó, y vio la ansiedad aparecer en sus ojos. Yo también me gustas mucho más de lo que debería, probablemente considerando que nos conocemos desde hace tan poco tiempo. Apareciste en mi vida en el momento más difícil y cambiaste todo, no solo dándome oportunidades, sino haciéndome creer en mí misma nuevamente. Y en algún momento, sin darme cuenta exactamente cuándo, dejaste de ser el hombre del avión y te convertiste en la persona que más quiero ver, más quiero hablar, más quiero estar cerca. Leonardo sonrió, una sonrisa de puro alivio. Entonces, ¿podemos intentar ver a dónde va esto? Valentina asintió, sintiendo una felicidad tonta crecer en su pecho. Podemos, pero tiene que ser despacio, agregó. Aún estoy encontrando mis pies profesionalmente, construyendo algo mío, y necesito que esto no se mezcle con ello. Hizo un gesto entre ellos. Con eso, Leonardo asintió de inmediato a su manera, a su tiempo, sin presión, sin expectativas, más allá de ser honestos el uno con el otro. Y así comenzó algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que parecía inevitable en retrospectiva. No hubo una gran declaración dramática, solo una decisión compartida de explorar lo que sentían. Las visitas de Leonardo a Córdoba se volvieron más frecuentes y ahora no eran solo almuerzos, sino programas sencillos que se convirtieron en los favoritos de ambos. Caminatas por la costa, al atardecer, conversando sobre todo y nada, visitas a ferias de artesanía donde Valentina mostraba el trabajo de clientes de raíz creativa y Leonardo hacía preguntas genuinas sobre cada pieza. Noches viendo películas en el sofá de doña Clara, que observaba el creciente vínculo de su hija con aprobación silenciosa pero clara. Hubo resistencia interna de Valentina al principio. Una voz que insistía en que eso era demasiado bueno para ser verdad, que hombres como Leonardo no se interesaban genuinamente por mujeres como ella, que eventualmente se cansaría y volvería a su mundo en Buenos Aires. Pero Leonardo disipaba cada duda con acciones consistentes, con presencia real, con vulnerabilidad que rara vez mostraba a otros. Habló sobre relaciones pasadas que no funcionaron porque nunca se permitió realmente abrirse, sobre la soledad de estar rodeado de personas, pero nunca genuinamente conectado con nadie. Y habló sobre cómo con ella era diferente, cómo por primera vez se sentía visto de verdad, no solo por lo que había construido o por lo que tenía,
sino por quien realmente era. Valentina correspondió abriéndose sobre sus propios miedos, sobre años, sintiendo que no era suficiente, sobre relaciones anteriores, donde siempre fue la que se esforzaba más, la que cedía más, la que desaparecía un poco de sí misma para encajar en las expectativas ajenas. Y sobre cómo con Leonardo, por primera vez, sentía que podía ser completamente ella misma, todas las partes, las inseguridades y ambiciones, los momentos de duda y de confianza, y ser aceptada exactamente así. 4 meses después de aquella confesión en el restaurante, Leonardo tuvo que regresar a Buenos Aires por 2 semanas consecutivas, reuniones importantes que no podían ser pospuestas. Fue la primera vez que estuvieron tanto tiempo separados desde que comenzaron, y la añoranza fue sorprendentemente física, un dolor en el pecho que ni las conversaciones por video diarias podían aliviar completamente. Valentina se dio cuenta con claridad de que eso ya no era algo casual. No eran solo 2 personas viendo hacia dónde iban las cosas. Era algo real, profundo, que se había enraizado en ella de una manera que no esperaba. En la última noche, antes de que Leonardo regresara, llamó más tarde de lo habitual. «Valentina, necesito pedirte algo», dijo, con una voz seria que la dejó inquieta. Valentina sostuvo el teléfono con más fuerza. «¿Qué? Ven a Buenos Aires. No para visitar, sino para quedarte. Unos días, conocer mi vida aquí, ver dónde trabajo, dónde vivo, conocer a las personas importantes para mí. Porque si esto va a seguir creciendo, y yo quiero mucho que crezca, necesito que veas todas las partes de mi vida, no solo la versión que existe en Córdoba». Valentina dudó, tenía trabajo, plazos, responsabilidades con raíz creativa, pero también tenía ganas, una necesidad creciente de entender todas las facetas del hombre que se estaba volviendo tan esencial para ella. «Mariana me matará», dijo. «Pero sí, voy a ir». Leonardo rió, aliviado. «Prometo que vale la pena». Y Valentina añadió con una voz más suave: «Gracias por confiar en mí lo suficiente para esto». Valentina sonrió, aunque él no pudiera ver. «Gracias por darme razones para confiar». Una semana después, Valentina estaba en un avión hacia Buenos Aires, pero esta vez la sensación era completamente diferente. No era una fuga o una búsqueda desesperada de oportunidades. Era una elección, era un avance hacia algo que quería, que había construido, que merecía. Y cuando el avión despegó, llevándola hacia la ciudad que meses atrás representaba solo rechazo, Valentina miró a través de las nubes y sonrió. Porque a veces las mejores cosas de la vida suceden exactamente cuando dejamos de perseguirlas desesperadamente y comenzamos a confiar en el timing imperfecto, pero correcto, del universo. Y a veces, la persona adecuada aparece en el momento más inesperado, en el lugar más improbable, y lo cambia todo. Buenos Aires recibió a Valentina de una manera completamente diferente esta vez. Cuando el avión aterrizó a última hora de la tarde, no había nerviosismo ni ansiedad, solo una emoción tranquila. Leonardo la esperaba en la llegada, algo que nunca haría según los estándares habituales de su apretada rutina, pero que se había tomado el tiempo de reorganizar toda su agenda para lograrlo. Cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud, ambos sonrieron de esa manera tonta que las personas enamoradas sonríen sin importar quién los esté mirando. Él la abrazó fuerte, más tiempo del que sería socialmente apropiado entre conocidos. Y Valentina se permitió hundirse en ese abrazo, sintiendo el olor familiar de su perfume, la sensación de finalmente estar completa después de 2 semanas de añoranza. Lo había extrañado. Leonardo murmuró contra su cabello y Valentina respondió solo apretando más el abrazo, porque algunas cosas no necesitaban palabras. Cuando finalmente se separaron
Él tomó su maleta con una mano y entrelazó la otra con la de ella. Un gesto simple, pero que significaba todo, especialmente allí, en la ciudad donde todo había comenzado de una manera tan difícil. El apartamento de Leonardo estaba en un barrio arbolado, lejos del estereotipo de rascacielos corporativos que Valentina esperaba. Era espacioso, pero acogedor, con amplias ventanas que dejaban entrar mucha luz, plantas cuidadosamente posicionadas, estanterías llenas de libros que claramente eran leídos, y no solo decoración. Había fotografías enmarcadas, algunas de él más joven, con personas que ella supuso eran familia, otras de viajes, momentos capturados que contaban historias. Era el espacio de alguien que tenía vida más allá del trabajo, y eso la sorprendió positivamente. Valentina dejó la maleta en la habitación de huéspedes, insistencia de Leonardo, que ella no cuestionó, a pesar de la creciente intimidad entre ellos. «Todavía estamos haciendo las cosas bien», había dicho con una sonrisa. Y ella apreció el respeto implícito en eso. Pidieron comida, se sentaron en el sofá conversando sobre todo lo que había pasado en las 2 semanas separados, y había algo profundamente reconfortante en simplemente estar allí sin presión, sin expectativas, más allá de disfrutar de la presencia del otro. Días siguientes, Leonardo mostró su mundo. La llevó a la oficina, un espacio contemporáneo pero no ostentoso, donde su pequeño equipo trabajaba en análisis de inversión y desarrollo de empresas emergentes. Valentina conoció a Marina, la socia de Leonardo, una mujer en sus 40 con energía contagiosa que abrazó a Valentina inmediatamente. «Entonces, tú eres la famosa Valentina», dijo Marina con una sonrisa cómplice. «Este no para de hablar de ti». Leonardo puso los ojos en blanco, pero no lo negó. Y Valentina sintió que sus mejillas se sonrojaban de manera agradable. Marina mostró algunos de los proyectos que estaban desarrollando, y Valentina quedó impresionada con su enfoque. No se trataba solo de retorno financiero, sino de invertir en empresas que tuvieran un impacto social genuino, que resolvieran problemas reales. Era exactamente el tipo de trabajo que se alineaba con los valores que Leonardo había expresado tantas veces. Y ver eso en práctica hizo que Valentina entendiera mejor al hombre que él era, no solo en palabras, sino en acciones diarias. Por la noche cenaron con amigos cercanos de Leonardo, una pareja que lo conocía desde los tiempos difíciles de sus inicios. Rafael y Camila eran relajados, divertidos, y claramente adoraban a Leonardo de manera genuina. Compartieron historias embarazosas sobre los primeros años de él en Buenos Aires, sobre el apartamento diminuto que compartía con otros 3, sobre la vez que comió fideos instantáneos durante 2 semanas, porque había gastado todo su dinero comprando libros de negocios. Leonardo se reía avergonzado, pero sin ocultar nada. Y Valentina amó ver esas capas de él, la humanidad detrás del éxito. Pero hubo un momento durante la cena que marcó profundamente a Valentina. Camila, después de algunas copas de vino, dijo algo que resonó. «¿Sabes, Valentina? Conocemos a Leonardo. Desde hace años. Hemos visto cómo construyó todo esto. Hemos visto el éxito crecer, los negocios prosperar, pero también lo hemos visto volverse cada vez más cerrado, más enfocado solo en el trabajo, más distante de conexiones reales. Y entonces, en los últimos meses, lo hemos visto cambiar, sonreír más, estar realmente presente en las conversaciones, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y sabemos que es por tu causa, sea lo que sea que tengan, le está haciendo bien». Valentina no supo qué responder, demasiado emocionada, y solo miró a Leonardo, que sostenía su mano debajo de la mesa. «Le está haciendo bien a mí también», dijo finalmente.
Él me ayudó a creer en mí misma nuevamente, a ver posibilidades donde solo veía puertas cerradas. Creo que nos ayudamos mutuamente. Rafael levantó su copa. Eso es. Hay personas que aparecen en el momento justo y cambian todo. Todos brindaron, pero los ojos de Valentina y Leonardo se encontraron con una intensidad que decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. En el cuarto día, Leonardo tuvo que trabajar por la mañana, reuniones que no podía posponer. Valentina aprovechó para explorar la ciudad sola, pero esta vez sin el peso de entrevistas y rechazos. Caminó por la avenida Corrientes, visitó librerías, se sentó en cafés, observando el movimiento frenético de la ciudad y se dio cuenta de algo sorprendente. Buenos Aires ya no la intimidaba. No era más la ciudad que la había rechazado, sino solo una ciudad con sus posibilidades y desafíos, sus encantos y problemas. La diferencia estaba en ella, en la forma en que se veía, en la confianza que había construido en los últimos meses. Estaba en una librería, hojeando un libro sobre diseño argentino cuando el teléfono sonó. Era Mariana de Raíz Creativa. Valentina, tengo una noticia. Su voz rebosaba de emoción. ¿Recuerdas al gran cliente que mencioné? La cadena de restaurantes que está expandiéndose hacia el sur. Les encantó nuestro trabajo y quieren que desarrollemos la identidad completa para las nuevas unidades. Es nuestro mayor proyecto hasta ahora y van a pagar lo suficiente para que finalmente podamos contratar más gente, crecer de verdad. Valentina sintió su corazón acelerarse. Es increíble, Mariana, pero ¿por qué me estás llamando? No deberías estar celebrando. Mariana se rió. Estoy celebrando, pero hay un detalle. Quieren reuniones presenciales frecuentes y su oficina central está en Buenos Aires. Va a requerir que alguien del equipo esté aquí regularmente, al menos en los próximos meses. Y pensé, ya que estás aquí, ¿qué tal si hablas con Leonardo sobre la posibilidad de quedarte más tiempo? No permanentemente, pero tal vez algunas semanas al mes. Valentina se quedó en silencio, procesando. Mariana continuó. Sé que es mucho pedir, pero eres la mejor persona para este proyecto, Valentina. Tu trabajo, tu visión es exactamente lo que ellos necesitan. Valentina colgó aturdida, no por más razones, sino porque de repente se abrían posibilidades que ni siquiera había considerado. Llamó a Leonardo de inmediato, contándole sobre la propuesta. Él se quedó en silencio por un momento y luego dijo algo que la sorprendió. Valentina, esta es una oportunidad increíble para Raíz Creativa, para ti. Pero no quiero que sientas que tienes que aceptar por mi causa, por estar juntos. Tiene que ser tu decisión, basada en lo que es mejor para tu carrera, no en lo que es conveniente para nosotros. Valentina sintió su pecho calentarse con eso, con el respeto de él, por su autonomía, por su carrera, por sus elecciones. Pero ¿qué pasa si quiero considerar también nosotros en la ecuación? Preguntó suavemente. ¿Y si quiero estar aquí no solo por el trabajo, sino porque quiero estar cerca de ti? No todo el tiempo. Aún tengo mi vida en Córdoba, mi madre, mis raíces, pero algunas semanas al mes, dividiendo el tiempo entre las dos ciudades. ¿Sería posible? Leonardo respondió con voz entrecortada. Sería perfecto, pero solo si es lo que realmente quieres, sin presión. Valentina sonrió. Es lo que quiero. Quiero construir mi carrera, pero también quiero estar contigo. Y tal vez no necesite elegir solo uno. Cuando Leonardo terminó el trabajo, fueron a cenar a un restaurante en la cima de un edificio, con vista panorámica de la ciudad iluminada. Era el tipo de lugar sofisticado que antes intimidaría a Valentina, pero ahora se sentía cómoda, segura de sí misma. Durante la cena, Leonardo estuvo más callado de lo habitual, pensativo.
Valentina preguntó si todo estaba bien, y él la sintió, pero había algo en sus ojos. Finalmente, entre Valentina y café, él dijo: Valentina, estos días contigo aquí, viéndote en mi espacio, integrándote en mi vida, haciendo planes que nos incluyen a los dos, ha sido lo más correcto que he sentido. Él tomó su mano sobre la mesa. Sé que aún es pronto, que nos conocemos desde hace solo unos meses, pero también sé con una certeza que nunca sentí antes que tú eres la persona con quien quiero construir algo real, duradero. No importa si es en Buenos Aires, Córdoba o dividido entre las dos, lo que importa es que sea juntos. Valentina sintió lágrimas arder, lágrimas buenas. Esta vez, Leonardo, desde aquel vuelo, desde aquella noche en que leíste mi carta y decidiste ayudar, en lugar de juzgar, mi vida cambió completamente, no solo profesionalmente, sino en cómo me veo, en cómo veo posibilidades, en cómo me permito ser vulnerable y confiar. Y tú eres la razón de todo esto. Ellos quedaron allí, manos entrelazadas, miradas fijas el uno en el otro, mientras la ciudad brillaba a su alrededor. Y en ese momento, ambos supieron que aquello, lo que había comenzado de forma tan inesperada en un avión, era solo el comienzo de algo mucho mayor. Valentina pensó en la carta que había escrito meses atrás, en la lista de razones para no rendirse, y sonrió internamente. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría añadido una razón más. A veces, cuando todo parece perdido, el universo tiene una forma extraña de poner exactamente a la persona correcta en tu camino, en el momento más inesperado, de formas que nunca podrías planear o prever. El último día de Valentina en Buenos Aires, antes de regresar a Córdoba, amaneció con una fina lluvia, esa garúa porteña que deja todo con un brillo diferente. Se despertó temprano, encontró a Leonardo ya en la cocina preparando café, y algo en esa escena doméstica simple la tocó profundamente. Era eso lo que quería. ¿Te das cuenta? No grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino momentos cotidianos compartidos. La intimidad tranquila de estar con alguien que te conoce de verdad. Tomaron café en un silencio cómodo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, pero conscientes de la presencia del otro. Valentina hojeaba anotaciones sobre el nuevo proyecto, mientras Leonardo revisaba correos en la tableta. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que realmente se sienten cómodas una con la otra, donde no hay necesidad de llenar cada momento con palabras. Pero entonces Leonardo puso la tableta a un lado y la miró con una intensidad que la hizo levantar los ojos de las anotaciones. Valentina, quiero mostrarte algo antes de que te vayas, dijo algo importante. Ella cerró el cuaderno curiosa. Leonardo se levantó extendiendo la mano. Ven conmigo. Fueron hasta su oficina, una habitación que ella aún no había explorado completamente. Era más pequeña de lo que esperaba, con una mesa amplia cubierta de papeles, una estantería llena de libros sobre negocios y desarrollo, y en la pared algo que llamó inmediatamente su atención. Era un marco simple, pero elegante, y dentro de él había una hoja de papel con caligrafía apresurada. Valentina se acercó, el corazón acelerando, y reconoció inmediatamente. Era su carta, la carta que había escrito aquella noche de desesperación, la confesión cruda que él leyó en el avión. «¿La guardaste?», susurró, la voz entrecortada. Leonardo se quedó a su lado, mirando el papel enmarcado. «La guardé. Está aquí desde la semana después de que nos conocimos. ¿Sabes por qué?». Valentina movió la cabeza incapaz de hablar. Leonardo continuó, la voz suave, «porque esta carta me recordó algo que había olvidado. Me recordó que la vulnerabilidad no es debilidad, que la honestidad cruda tiene más valor que el perfeccionismo pulido,
y me recordó mis propias razones para no rendirme, de la lista que escribí hace años y que guardé durante tanto tiempo. Abrió un cajón de la mesa y sacó un papel amarillento doblado cuidadosamente. Esta es la mía. Valentina tomó el papel con manos temblorosas y leyó. Era una lista numerada, caligrafía más joven, algunas palabras borradas por el tiempo. Razones para seguir intentando, decía el título. Porque quiero demostrar que puedo, porque rendirme ahora significa desperdiciar todo lo que ya he invertido, porque mi madre cree en mí, porque a los 40 años quiero mirar hacia atrás y saber que di todo de mí, porque un día, si lo logro, quiero ayudar a otros que están donde estoy ahora. Valentina leyó cada línea, lágrimas cayendo silenciosas, viendo la esencia del hombre que amaba expuesta en aquellas palabras escritas por una versión más joven y asustada de él. Cuando leí tu carta, dijo Leonardo, fue como mirar en un espejo del pasado. Vi a mi yo de años atrás. Vi la misma lucha, el mismo miedo mezclado con determinación. Y supe en ese momento que necesitaba hacer algo, no solo ayudar profesionalmente, sino de alguna manera ser parte de tu viaje. Solo no imaginé que te convertirías en la parte más importante del mío. Valentina se volvió para mirarlo, viendo vulnerabilidad genuina en sus ojos. Salvaste más que mi carrera, Leonardo. Salvaste mi capacidad de creer, de confiar, de permitirme soñar de nuevo. Leonardo tomó ambas manos de ella. Valentina, sé que regresas a Córdoba hoy, que pasaremos algunas semanas separados mientras organizas todo para comenzar a dividir tu tiempo entre las ciudades. Sé que aún estamos en el comienzo de descubrir lo que somos juntos, pero necesito decirte algo que he estado sintiendo durante semanas y no encontraba el momento adecuado. Él respiró hondo. Te amo. Completamente, profundamente, de una manera que ni sabía que era capaz. Te amo por la mujer que eres, por la artista talentosa, por la persona honesta que no tiene miedo de admitir vulnerabilidad. Te amo por la forma en que me haces querer ser mejor, no profesionalmente, sino como ser humano. Valentina sintió las lágrimas caer libremente ahora. Yo también te amo. Ella respondió con voz quebrada. Te amo de una forma que me asusta un poco, porque es tan intenso, tan real. Te amo por haber visto valor en mí cuando no podía verlo. Respetar mi independencia mientras me ofrece una asociación. Te amo por la forma en que me haces sentir segura, siendo exactamente quien soy, sin necesidad de fingir o esconder partes de mí. Leonardo la abrazó fuertemente y permanecieron así durante largos minutos, solo sosteniéndose, dejando que la emoción fluyera sin restricciones. Cuando finalmente se separaron, Leonardo tenía algo en la mirada que Valentina no pudo descifrar completamente. Hay una cosa más, dijo, la voz levemente nerviosa. Valentina, sé que es temprano. Sé que enfrentaremos desafíos con la distancia, con equilibrar carreras, con construir algo real entre dos ciudades. Sé que hay personas que dirían que estamos yendo demasiado rápido, que solo nos conocemos desde hace unos meses, pero también sé, con una certeza absoluta, que te quiero en mi vida, no solo ahora, sino para siempre. Sacó una pequeña caja del bolsillo y el corazón de Valentina se detuvo por completo. No es un anillo de compromiso, aclaró rápidamente Leonardo, viendo el shock en sus ojos. No aún, al menos. Todavía estamos descubriendo cómo hacer que esto funcione, y no quiero apresurar nada que necesite tiempo, pero es una promesa. Abrió la caja revelando un anillo simple pero hermoso, con una pequeña piedra azul. Es topacio azul, explicó. La piedra de Vincent, noviembre, mes en que nos conocimos.
Quiero que uses esto como símbolo de mi promesa, de que estoy completamente comprometido con lo que estamos construyendo, que no importa los desafíos, no importa la distancia, no importa cuánto tiempo lleve, estaré aquí construyendo esto contigo a tu ritmo, a tu manera. Valentina miró el anillo, luego a Leonardo, y sintió que algo encajaba definitivamente dentro de ella. No era apresurado. ¿Te diste cuenta? Era correcto. Eran dos personas que encontraron en el otro algo raro y precioso, y que estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para proteger y cultivar eso. Extendió la mano y Leonardo deslizó el anillo en su dedo. Era perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «Yo prometo lo mismo», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas. «Prometo estar presente, ser honesta, luchar por nosotros incluso cuando sea difícil. Prometo no dejar que el miedo me haga huir, no dejar que la inseguridad sabotee lo que tenemos. Prometo construir esto contigo, un día a la vez». Leonardo la besó entonces, un beso que sellaba promesas y comenzaba futuros, que sabía a lágrimas y esperanza mezcladas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo, al mismo tiempo, en ese estado de pura emoción que ocurre en los momentos verdaderamente importantes de la vida. Pasaron el resto de la mañana hablando sobre planes prácticos, sobre cómo Valentina organizaría la mudanza parcial, sobre cuándo Leonardo visitaría Córdoba nuevamente, sobre sueños y posibilidades que ahora parecían alcanzables porque ya no estaban solos en la búsqueda. Cuando llegó la hora de ir al aeropuerto, Valentina miró alrededor del apartamento, memorizando detalles. No era una despedida, era solo un hasta pronto, pero aún así había algo agridulce en eso. Leonardo cargó la maleta hasta el coche y durante el trayecto mantuvieron las manos entrelazadas, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. En la terminal de desembarque se abrazaron largamente y Valentina susurró: «Gracias por todo, por verme cuando era invisible, por creer cuando yo dudaba, por aparecer en mi vida exactamente cuando lo necesitaba, incluso sin saberlo». Leonardo besó su frente, luego sus labios suavemente. «Gracias a ti por recordarme lo que realmente importa, por traer color de vuelta a una vida que se había vuelto monocromática sin que yo me diera cuenta, por dejarme amarte». Valentina sonrió a través de las lágrimas. «Nos vemos en 3 semanas». Leonardo asintió. 3 semanas, y luego todos los fines de semana que podamos hasta que te mudes parcialmente, y después de eso, una vida entera. Valentina rió, el sonido mezclado con sollozos. Una vida entera suena bien, suena perfecto. De hecho, tomó la maleta y comenzó a caminar hacia la seguridad, pero se volvió una última vez. Leonardo aún estaba allí observando, y cuando sus miradas se encontraron, ambos sonrieron de esa manera que solo las personas verdaderamente felices sonríen. Valentina tocó el anillo en su dedo, sintiendo el peso reconfortante de la promesa, y continuó caminando. Pero esta vez no estaba volviendo derrotada, no estaba huyendo, simplemente iba a casa para prepararse para el próximo capítulo. Un capítulo que incluía amor, carrera, propósito y la certeza de que a veces los mejores regalos de la vida vienen envueltos en las circunstancias más inesperadas. En el avión, sentada en la misma fila donde todo había comenzado meses atrás, Valentina sacó el cuaderno y comenzó a escribir. No era una carta de desesperación esta vez, sino una de gratitud. Gratitud por el vuelo que cambió todo, por el agotamiento que la hizo dormir en el hombro de un extraño, por la carta que había olvidado grapada y que terminó siendo leída por la persona correcta. Gratitud porque Leonardo eligió leer, en lugar de simplemente devolver, por haber visto valor donde ella solo había visto vulnerabilidad, y gratitud por ella misma, por haber tenido el coraje de seguir intentando, incluso cuando todo parecía imposible,
por haber escrito esa lista de razones para no rendirse, por no haberse rendido. Miró por la ventana, viendo las luces de Buenos Aires disminuir a medida que el avión ascendía, y pensó en todo lo que había sucedido desde aquella noche. Pensó en la mujer rota que había abordado ese mismo vuelo meses atrás, cargando el peso de rechazos y dudas, y pensó en la mujer que era ahora, con una carrera floreciente, amor verdadero y, lo más importante, con una fe inquebrantable en sí misma. El viaje no había sido fácil, pero había valido cada segundo difícil, porque al final no solo encontró éxito profesional o amor romántico. Encontró a sí misma, encontró su voz, encontró el coraje para ser vulnerable y la fuerza para continuar incluso cuando parecía imposible. Y mientras el avión surcaba el cielo nocturno, llevándola de regreso a Córdoba, pero también hacia adelante, hacia un futuro brillante, Valentina sonrió y escribió la última línea, su cuaderno. A veces necesitas dormir en el hombro de un extraño para despertar en la vida que siempre mereciste. Cerró el cuaderno, lo guardó en la mochila y cerró los ojos, no con agotamiento esta vez, sino con una profunda paz, porque sabía, con cada fibra de su ser, que todo saldría bien. No porque fuera fácil, sino porque ahora tenía las herramientas, el apoyo y sobre todo la confianza en sí misma para lograrlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el verdadero final feliz. Sí,